Instituto Forestal Nacional, Infona, es la entidad gubernamental que rige en el país las actividades del rubro, encargándose además de promover su gestión mediante políticas sostenibles, participativas e inclusivas, con el fin de fomentar el desarrollo económico, social y sostenible de Paraguay. El negocio forestal en el país está en auge, está en avance bastante interesante. Tenemos muchas consultas de inversores del exterior y local, y esto yo creo que sigue con el ritmo que nosotros esperamos, de que cada año tendríamos una plantación, una reforestación en aumento, y como tenemos entre la oferta y demanda hay un desequilibrio, esto tendría que ser equilibrado y solamente con plantaciones forestales para uso industrial, para uso en estructuras, mueblerías, y también parte de esto para exportación. Nosotros vemos con muy buenos ojos el negocio forestal hoy día en el Paraguay, no solamente por el propio interés que está teniendo la gente, ¿verdad? Sino que hay muchas cosas detrás, ¿verdad? De hecho, hoy día la institución está trabajando muy de cerca con asociaciones, o por ejemplo con cooperativas de producción, ¿verdad? Y también con la Asociación Rural del Paraguay, por ejemplo, ¿verdad? Justamente como la mayoría de los propietarios ganaderos también están hoy día interesados en hacer este sistema silvopastoril, por ejemplo, y en hacer plantaciones como había hablado antes. Entonces trabajamos muy de cerca con ellos para justamente informarles, ¿verdad?, sobre las ventajas de la reforestación. También hoy día, sobre todo los exportadores de commodities, están cada vez teniendo un poco más de exigencias afuera de que todo lo que exporten provengan de fincas sustentables, ¿verdad? Entonces, con estos sistemas de producción silvopastoril o agroforestales, eso hace que la finca sea sostenible, y eso es lo que busca también el mercado de afuera. O sea, hay puertos inclusive en Europa que hoy día no te reciben mercadería si es que ellos nos aseguran que provengan de fincas sustentables, ¿verdad? La biomasa apunta como una de las fuentes de energía renovable con más futuro a corto plazo. Se trata de la materia orgánica, tanto de origen vegetal como animal, que puede aprovecharse con fines energéticos. En forestación nosotros tenemos dos objetivos. O vamos hacia producción de madera sólida, o nos vamos hacia producción de biomasa o leña. En el caso de plantaciones para madera sólida, lo que hacemos es una preparación de suelo solamente en la fila, dependiendo del tipo de suelo que dispongamos, y los distanciamientos son de 7 metros por 2.3, que eso representa 721 plantas por hectárea, o podemos hacer 8 metros por 12, que son 625 plantas por hectárea. ¿Cuál es el siguiente, cuál es el manejo para lo que es madera sólida? Nosotros de las 6, vamos a redondear y vamos a decir 600 plantas por hectárea. El manejo recomendado destinado a madera sólida es de que al segundo año, al año 2, de las 600 plantas, hagamos un primer raleo y nos quedemos con 400 plantas. Eso va destinado a la industria de biomasa. Ese producto se lo puede vender como biomasa y con unos ingresos estimados de unos $30 por hectárea con el árbol parado. Quedamos con 400 plantas. De las 400 plantas, al quinto año realizamos un segundo raleo
donde de las 400 nos quedamos con 200 plantas que van a ir hasta la tala rasa o hasta el turno de cosecha. Como producto del segundo raleo, nosotros vamos a estar obteniendo una tora basal, tora con poda, de unos 25 centímetros de diámetro a esta altura y 5.5 metros de altura, que eso ya va a la industria del laminado ahí cerrado, por un lado, y el despunte puede ir para la generación de biomasa. Otra de las alternativas es producir postes de entre 9, 10, 11 y 12 metros de altura, cuyo mercado principal hoy por hoy es Bolivia. Luego, con estas 200 plantas que nos quedamos al quinto año, vamos hasta el año 10 o hasta el año 12, donde nuestros ingresos por hectárea van a rondar entre 8 a 11 mil dólares por hectárea, siempre considerando el árbol en pie y a los precios actuales del mercado. Para el año 12, 10 o 12 tendríamos un árbol con unos 35 centímetros de diámetro y una altura de entre 35 a 38 metros. Como hicimos podas en todo el proceso, desde que la planta tenía 4 metros y medio y fuimos hasta los 11.2 metros, la primera tora va a ser la que está podada, la que tiene mayor valor, y esa tora de 11 metros, en esa tora está concentrado el 59% del total de la madera del árbol. El uso de la biomasa vegetal es el más extendido, ya sea a través de todos los residuos de la industria maderera que mediante los restos de las limpiezas forestales originadas, además por la actividad que popularmente se conoce como raleo forestal. La segunda opción para reforestación es la generación de biomasa o leña para energía. Ahí estamos hablando de distanciamientos que pueden ser en plantaciones puras de 4 metros entre las filas, 1.9 metros entre las plantas. Eso nos da una densidad de 1.315 plantas por hectárea. O podemos hacer a 6 metros entre las filas y a 1.25 metros entre las plantas, que nos da de vuelta las 1.315 plantas por hectárea. En la producción de biomasa no se realizan podas, no se realizan raleos, que es lo que uno busca, es la mayor cantidad posible de madera por hectárea. Entonces, hablamos de 1.300 plantas por hectárea, con un turno de cosecha de entre 6 a 7 años. Y ya está estudiado, eso ya se estudió hace años por la empresa, por lo que era en su momento Shell Forestal en Paraguay, conocida como Forestal Iguazú, donde se hicieron ensayos con diferentes densidades, desde 600 plantas por hectárea hasta 1.666 plantas por hectárea. ¿Y cuál fue el resultado? De que en la medida que se iba aumentando la cantidad de plantas por hectárea, se iba incrementando la producción de leña o de madera. Al llegar a 1.300 plantas, se maximizó el volumen de madera por hectárea al año. Entonces, ¿por qué plantar 1.400 o 1.666, siendo que nosotros cuando llegamos a 1.300 plantas ya maximizamos ese volumen? Y vamos a dejar de incurrir en gastos adicionales por el tema de mano de obra, la cantidad de plantines y el fertilizante a aplicar. Una pregunta recurrente es, ¿qué hago? ¿Hago madera sólida o hago biomasa? Hay que tener en cuenta que el precio de la biomasa o de la leña es un 40% del precio de la madera sólida por tonelada. ¿Cuándo justifica hacer biomasa o leña? Cuando la propiedad o la finca donde se establece el emprendimiento no esté más allá de 150 a 200 kilómetros de la industria que consuma ese producto. En la medida que nos vamos alejando de la industria, los precios
los costos del flete se incrementan y la rentabilidad del proyecto baja. Porque así como digo, el precio de la leña es el 40% del precio del rollo. Entonces, si nos alejamos más de 200 kilómetros de la industria que consuma nuestra leña, tenemos que dedicar la producción, direccionar la producción hacia lo que es madera sólida, con precios mayores y que soportan mucho mejor los costos del flete. El raleo forestal consiste en reducir gradualmente el número de árboles en la plantación para concentrar el crecimiento en los mejores individuos. En un inicio se plantan muchos árboles para inducir la competencia y así lograr que estos crezcan rectos con una copa reducida y un buen carácter comercial. Bueno, actualmente estamos nosotros haciendo un raleo a los 5 años, un raleo comercial. Nosotros a los 5 años estamos con un stock de 400 plantas por hectárea y a los 5 años eso bajamos a 230 plantas. Se hacen las marcaciones en forma sistemática, eso previamente a la operación de raleo se hace una marcación y se seleccionan los mejores árboles para quedar, ¿verdad? Tratamos de dejar los mejores árboles para el turno final. De los 400, para dejar 230 es un árbol que esté sano, que tenga el fuste completo, digamos, que no esté roto. Y si tiene algún defecto, sí o sí se elimina en el raleo. Nosotros nuestro ciclo de cosecha es 7 años y medio, 8 años. Entonces, nada más lo que tenemos en cuenta es la edad de la plantación. Entonces, cuando llega a los 8 años, prácticamente le llega el ciclo de cosecha. Sin embargo, la competencia por agua, luz y nutrientes no debe ser tan excesiva, ya que esto puede perjudicar el buen desarrollo de los árboles. Por la razón anterior es que, al pasar el tiempo, se hace necesario reducir la cantidad de árboles mediante la ejecución del raleo forestal. Para las maquinarias que estamos utilizando para el raleo, básicamente todos los volteos estamos haciendo con motosierra. Después tenemos un autocargador que hace las extracciones y las cargas también hace ese mismo autocargador, carga sobre los camiones. La técnica que estamos utilizando para el volteo es volteando de forma de V. La fila que está a la izquierda, digamos, cae en la misma callejón y la otra fila que está a la derecha va más o menos cayendo en forma de V. Eso es con el objetivo de dejar el callejón de lado para que el autocargador pueda circular en esa zona e ir realizando las extracciones, ¿verdad? Y en el caso de la cosecha, la taladranza final, también motosierra con operario, todo con motosierra. Y en este caso acá en Hernandarias, que estamos teniendo menos movimiento que el otro campo Tapuitá, estamos teniendo un tractor con un mini skidder y para la carga se usa una pala cargadora. Anteriormente, cuando el volumen de cosecha era mayor acá, teníamos un skidder, ¿verdad?, que está actualmente en Cazapá. Nosotros tratamos de hacer lo más dinámico posible. Una vez terminada la cosecha,
tratamos de que nos pase los 30 días para volver a tener plantados los terrenos, porque con el crecimiento que estamos teniendo, cada día perdida es mucha plata. Entonces tratamos de llevar medio parejo la extracción del rollo con la leña, y una vez que se termine de extraer la leña, ahí ya prácticamente se prepara y se vuelve a plantar. El raleo forestal favorece el desarrollo de los mejores árboles, al mismo tiempo que facilita el acceso, el manejo y el aprovechamiento de las plantaciones. Además, permite la producción de buena madera, lo que, a su vez, conlleva a un mejor desarrollo económico. ¿Cuál es el proceso al que se somete el eucalipto para la obtención de maderas terciadas? Bueno, el proceso de la fabricación de maderas terciadas es lo siguiente. Primero, obviamente, se trae las maderas en rollo de eucalipto. Eso se mete debajo de una carpa especial donde se le manda vapor aproximadamente 24 horas. Y luego se saca y se corta en trozos iguales. Una vez que está a la medida adecuada para ingresar a la máquina, eso se saca la cáscara. Y luego se procesa, se hace la lámina en 1 milímetro, en 2 milímetros, hasta 5 milímetros de espesor hacemos la lámina. La medida es todo en 220 por 160. También fabricamos en 122 por 244. El vapor se le inyecta para la cocción de la madera. La madera es más o menos como la mandioca. Antes de cocinar una cosa, después de cocinar ya otra cosa. Bueno, laminamos la madera, secamos y luego clasificamos y hacemos maderas terciadas. Y este producto de reforestación, en especial el Eucalyptus grandis, se exporta a varios países como Mercosur, parte de Estados Unidos, Europa, España. En la contemporaneidad y como parte del desarrollo de la tecnología aplicada a la reforestación y de manera paulatina, se está sustituyendo la existente por herramientas que fomenten el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente. Estoy encargado de vivero e investigación. En el tema de vivero hacemos plantitas, todo clonado para uso propio de la empresa. El objetivo básico es cubrir la demanda que la empresa necesita para plantar en el año. Comentando un poco de historia, trabajamos utilizando tubetes biodegradables desde el año 2012. En reemplazo de los tubetes tradicionales que veníamos utilizando anteriormente. Entonces, desde 2012, 100% la producción está con tubete biodegradable. Tiene su ventaja, por un lado, es más amigable en el ambiente. También facilita mucho la operación para plantación. Uno nos lleva los plásticos, no tiene que traer más nada, se planta directamente en la tierra. Y las otras ventajas que podemos mencionar, no genera un estrés a las plantitas en el proceso de trasplante. El sustrato que utilizamos es un preparo nuestro, tenemos 3 componentes. Está, por un lado, cascarilla de arroz carbonizada al 40%, corteza de pino compostada 40% y utilizamos perlita 20%. En cada metro cúbico de preparo agregamos fertilizante base, básicamente de liberación lenta o moscote, y también un 3 kilos de superfosfato simple. Todo proyecto de reforestación, sea destinado a biomasa o sea destinado
a madera sólida. Los cuidados culturales durante el primer año son tan intensivos como cualquier cultivo agrícola anual. Es decir, hoy tenemos maleza, hoy se controlan las malezas. Muy al contrario de lo que la gente piensa, de que uno pone la plantita en el suelo y ya se olvida y que a los 10 a 12 años va a estar generando unos $10.000 por hectárea. ¿Cuáles son esos cuidados? ¿Qué factores tenemos que tener en cuenta para tener una forestación de primer nivel? Primero, el tipo de suelo. Segundo, la preparación que hagamos en ese suelo. Tercero, la calidad del plantín. Tiene que ser un plantín sano, con raíces blancas, rústico. Y por último, penúltimo, una fertilización de base a razón de 100 gramos por cada plantín sobre superficie, en el caso de que no haya pendientes, sobre superficie y a unos 20 centímetros de radio del cuello del plantín. Y por último, y lo más importante de todo, es que si esta es nuestra fila de plantación, nosotros debemos mantener eso libre de malezas, cero malezas, suelo descubierto a 1 metro a cada lado durante los primeros 12 meses de vida de la plantación. ¿Qué nos asegura eso? Que vamos a tener una plantación homogénea y con una altura media de entre 5 a 7 metros. En el caso de que nosotros no hagamos el control de maleza, no mantengamos limpia esa franja de 2 metros, la altura del plantín puede ser de entre 80 a 1,5 metros de altura. Entonces, fundamental es la limpieza, el mantenimiento de la fila de plantación libre de maleza durante los primeros 12 meses. Justamente por eso, nosotros siempre tratando de buscar incentivos para el inversionista, hemos hecho muchos trabajos. Por ejemplo, conseguimos con otras instituciones también, ¿verdad? Tenemos proyectos con el Viceministerio de Minas y Energía, por ejemplo, del Ministerio de Obras Públicas, que ellos también están muy interesados justamente por la problemática de repente que no nos llegue la falta de biomasa, ¿verdad? Que es un problema energético, pero que está también ya contemplado hoy día en la política energética nacional. Y hemos conseguido, por ejemplo, que el Banco Nacional de Fomento destine, creo que $40 millones, es lo que está previsto para negocios de reforestación con una tasa bastante interesante, que es el 7,95% anual. Entonces, esos son de repente ventajas que tratamos de buscar y conseguir para el inversionista, como para que haya un incentivo también para entrar en el negocio de la reforestación.